Les voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar, bueno, ahí lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Vamos a leer de los versículos 16 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Y por favor, Señor, haznos hacedores y no solo oidores de tu palabra, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar, recuerden que estamos hablando sobre la historia de Cristo en nuestro hogar, ¿verdad? Para edificar un hogar duradero. Y ahora vamos a hablar sobre la fachada del hogar. Todas las fachadas son importantes, ¿verdad? Y lo que ven ahí es, podemos decir, lo que es la fachada de un hogar, de una casa. Y eso debería ser el antes de tu casa, de nuestra casa. Y luego debería haber un después. Es la misma casa, pero no parece la misma casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido arreglada, ha sido restaurada. Y de hecho puede ser que después de que volvamos de que tratemos los temas de lo que se suele llamar del Adviento, ¿no? De la preparación para la celebración de la Navidad, que tratemos dos temas más que tiene que ver qué pasa cuando nosotros tenemos que reconstruir, porque hay veces que hemos construido tan mal que necesitamos volver a empezar, ¿no? Entonces quizá tratemos ese tema y otro tema que también no estamos o no hemos abarcado, que tiene que ver con el mantenimiento de un hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos una casa ahí, la construimos y aunque esté bien bonita, bien hecha, ¿qué es lo que si la dejamos ahí 1 año, 2 años, sin darle mantenimiento, qué pasa con esa casa? Se derruye, empieza a crecerle hierba, la pintura se daña, los muebles y inmuebles se dañan, toda la casa. Y de hecho, las casas abandonadas terminan cayéndose, después de haber sido una casa preciosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fachada, ¿no? Lo que es la fachada. Y la fachada tiene que ver con el carácter, con nuestra presentación.
nuestra presentación, nuestra personalidad se debería distinguir, ¿no? Y yo no sé cómo nos ve la gente a nosotros. ¿Cómo crees que te ve la gente a ti? ¿Te ve como esa casa o te ve como esa? ¿Reflejas luz o reflejas abandono y deterioro? ¿Qué reflejamos? Porque saben que a veces nosotros reflejamos abandono y deterioro. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, nuestra presentación está mal. Ahora, el tema que vamos a tratar, recuerden que este es el tema general, lo que hemos venido tratando, compartiendo la historia de Cristo para construir un hogar duradero, ¿no? Y la fachada del hogar, el carácter del hogar, es lo que vamos a tratar, el carácter. Y nos tenemos que preguntar qué es el carácter, ¿no? Porque hay personas que tienen un buen carácter y hay personas que tienen un mal carácter. Y el conjunto de las personas que viven en un hogar hacen que ese hogar tenga un buen carácter o que tenga un mal carácter, ¿no? A veces lo que tenemos en el hogar es que tenemos una pared, especialmente la pared del frente, se ve hermosa, ¿verdad? Que suelen ser los padres. Y luego tenemos la pared de los lados, que suelen ser los hijos, que están los pobres hechos una pena. O también puede ser al revés, ¿no? Puede ser que los hijos tengan un aspecto precioso y que los padres sean una pena. ¿Por qué? Porque a veces tenemos paredes o tenemos la fachada, nada más el frente, que se ve hermoso, que está bien cuidadito, bien pintadito, y la parte de atrás ya son maderas viejas que ya no sirven para nada, ¿no? Y a veces así somos en el hogar, a veces somos un conjunto, ¿no? No siempre se presenta bien. ¿Por qué? Porque es que resulta que, sí, Dios nos considera como una unidad familiar y de hecho lo que haces tú repercute en los demás. Lo que hacemos nosotros repercute y influye en los demás. Lo que haces tú como hermano o como hermana va a tener influencia en tus hermanos. Lo que hacemos como padres influye sobre los hijos, ¿no? Lo que hacen los hijos influye sobre los padres. ¿Por qué? Porque somos una unidad familiar. Y por eso es importante que tengamos una fachada uniforme, pero que esa fachada o que ese carácter uniforme sea un carácter que refleja principios que no sean temporales. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por principios temporales, no por principios eternos. Nuestra moralidad a veces es temporal, depende del momento. No depende de lo que Dios dice en su palabra, depende de lo que me conviene, no depende de lo que agrada a Dios. Por eso es importante que tengamos un carácter que sea estable. Y fíjense lo que es el carácter, ¿no? El carácter se puede traducir como imagen misma de algo, o es la imagen misma del objeto que representan o la imagen misma de lo que representan, ¿no? Y por ejemplo vemos en Hebreos 1:3 que habla del Señor Jesús, que Él es la imagen misma del Dios invisible. Así es que si tú quieres ponerle cara a Dios, dice, tienes que ver al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Y la palabra que utiliza para imagen es carácter. La cara, ahora sí, la cara que se ve de Dios, humanamente hablando, es la del Señor Jesucristo. Eso es interesante. Ahora, saben que a nosotros se nos llama a que reflejemos al Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra fachada, que nuestro carácter, que nuestra presentación sea Cristo. Que donde tú vas, la gente pueda ver a Cristo reflejado en ti. Porque nosotros llevamos la imagen de Él reflejada en nuestro ser. Lo que pasa es que a veces esa imagen la llevamos distorsionada. ¿Y cómo la distorsionamos? La distorsionamos cuando no reflejamos al Señor. La distorsionamos cuando andamos en nuestros caminos en lugar de andar en sus caminos. Y claro, estaba leyendo algunos datos de las personas que estudian
sobre el carácter, ¿no? Sobre la importancia del carácter. Y miren, la verdad que estuve leyendo algunas cosas que me parecieron importantes. Esto es lo que estaba diciendo de los expertos del mundo. No era un hombre cristiano el que estaba hablando, pero fíjense, les voy a, y vi que ha encontrado, o por lo menos lo que estaba hablando, son de principios que uno puede sacar de la palabra de Dios, ¿no? Mire, él no me gusta, no estoy de acuerdo en lo que dice cuando dice el carácter forjará el destino, porque es como que tú forjas tu destino, y la verdad es que Dios nos utiliza para forjar nuestro destino, nos utiliza nuestro carácter, y la verdad es que nuestro carácter suele determinar si somos exitosos o no. ¿Por qué? Porque un buen carácter, lo normal es que triunfe, pero sabemos que nuestro destino está en las manos de Dios. Ahora, lo que nos dice es que es importante, por ejemplo, el trabajo de los padres para forjar el carácter de los hijos, ¿o no es importante? Claro que es importante. Ahora, ¿cómo deben ser los padres para forjar un carácter que sea bueno? Y normalmente hay tres tipos de padres, ¿no? Está el padre autoritario, el padre permisivo y el padre con autoridad. ¿Cuál es el autoritario? El que se hace lo que yo digo porque yo lo digo y punto. El padre permisivo, que haga lo que quiera, que le permite todo y nunca quiere corregir. Y luego está el padre que tiene autoridad. Estoy hablando de los dos, ¿no? ¿Y qué te da la autoridad? La autoridad de llevar una vida recta, una vida moral correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, te respalda tu autoridad de saber estar en obediencia, de saber estar en sujeción, de tener buenos principios. Entonces es importante que nosotros digamos, bueno, y yo mi fachada, mi carácter, ¿cómo es? Como padre. Ahora los hijos también tienen sus responsabilidades, por supuesto, ¿no? Y fíjense que mencionaba 10 cosas que son importantes. Y mire, hablaba de la sabiduría. Para que haya un buen carácter tiene que haber sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tiene que haber justicia. Una persona debe ser justa, tiene que tener respeto a la dignidad de las personas. También tiene que haber tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene uno que reconocer que hay personas, que todos los seres nos equivocamos, ¿no? Pero también hace falta fortaleza, también hace falta autocontrol, fíjense, autocontrol. Estamos viendo aquí prácticamente lo que son los frutos del Espíritu. Habla también de que es necesario el amor, es necesaria la generosidad, hace falta tener actitud positiva, hace falta el trabajo duro o el esfuerzo, hace falta la gratitud, hace falta la humildad. Y les estoy hablando de personas que no te están citando la Biblia para determinar o para decirte esto es lo que debe ser lo que es un buen carácter. Entonces, claro, cuando estaba viendo estas cosas digo, wow, esto se parece mucho a lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso me pareció interesante citarlo, porque ¿saben qué? Los principios de Dios, si se ponen en práctica, funcionan, seas quien sea. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios funcionan en cualquier sitio. Cuando se obedecen, hay consecuencias, y cuando se desobedecen, también hay consecuencias. Pero ¿saben qué? Tenemos el gran privilegio de tener la palabra de Dios y decir somos cristianos. Y porque somos cristianos queremos ver lo que nos enseña la palabra de Dios para tener un carácter cristiano. Y es con la palabra de Dios que podemos evaluar si lo que te están enseñando por ahí fuera es correcto o es incorrecto. No al revés. Ahora, dicho esto, nosotros debemos preguntarnos qué características nos distinguen, qué te distingue a ti. Y lo que debería distinguir nuestro hogar es que en nuestro hogar debe haber ¿qué? Más que los frutos, el fruto del Espíritu. Un hogar debe tener, o debe mostrar, se debe ver allí
el fruto del Espíritu Santo. ¿Saben que muchas personas dicen que son espirituales porque gritan a la hora de orar, porque lloran a la hora de orar, porque saltan, porque dicen que tienen profecías, porque dicen que tienen lenguas, y en eso miden su espiritualidad? Pero ¿saben qué? ¿Cómo se mide la espiritualidad? La espiritualidad se mide cuando se manifiesta en tu vida el fruto que produce el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde se refleja realmente el carácter. ¿Qué carácter tiene nuestro hogar? ¿O qué características tiene nuestro hogar? Entonces, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El primero es amor. Un hogar sin amor, ¿qué es? Un hogar donde no hay amor, y el amor, tengan en cuenta de que está hablando, es el amor ágape, ese amor que se entrega, ese amor que sirve, ese amor que se preocupa por los demás. Y saben que generalmente, vamos a ponernos bien, generalmente es la mamá en el hogar la que suele ser la que está sirviendo a todo mundo, suele ser, y parece que ella es la que más suele entender lo que es el amor ágape, porque nosotros tenemos el amor convenenciero. Es como, no voy a amar si me sirven, si vivo como un rey. Y los hijos también. A veces se consideran que ellos se merecen que les sirvan. Se merecen que les compren cosas y que les compren marcas, que les compren cosas caras. Se merecen que los tengan como reyes. Y a veces nuestra actitud no es la actitud de amar, nuestra actitud es la de dame, dame, y parecemos asadones. Nada más queremos para acá y para acá. Ya entiendo por qué nos reímos. El amor. Gozo. El gozo se puede decir que es un corazón sonriente. Si quieres pensar en el amor, dibújate un corazón. Ahora ese corazón ponle una sonrisa. Ese es el gozo. Porque es cuando amas, cuando puedes gozar plenamente. Ahora, el gozo tiene que ver con uno sentirse completo. El gozo tiene que ver, de hecho, con la gratitud. El gozo tiene que ver con valorar lo que otros hacen por mí. Cuando tú tienes éxito en algo, cualquier cosa, si eres buen estudiante, si eres un buen trabajador, y se te reconoce, ¿no tienes en tu interior una sensación de felicidad? Se me ha reconocido que he hecho algo bueno. Alguien le importó, ¿no? Y de hecho, los hijos muchas veces lo que hacen es decirle al papá, hice esto, ¿no? O fui el primero en la clase. Y a uno como padre también le da gusto, ¿no? Pero ¿y los hijos cómo están? Están más esponjados que un pavo real, ¿no? Y nosotros igual. Pero cuando eres el primero, pero ahí hay una sensación de satisfacción, ¿no? Pero cuidado, porque esa satisfacción se puede convertir en orgullo, y después del orgullo viene la caída. O esa satisfacción puede traernos gratitud y decir, gracias a Dios porque me dio estas habilidades, a mis padres porque me están apoyando, a mis maestros porque me están enseñando. Y entonces uno ya no se enorgullece, sino que uno con humildad reconoce que es un regalo. Y uno puede gozar, puede disfrutar, y podemos decir de gozo en gozo. La otra parte es la paz. Y la paz sabemos que tiene que ver, por un lado, con no estar enemistado con nadie. Eso es paz, ¿no? Un hogar necesita tener paz. Y no estar enemistado tiene que ver con que no estés peleado con tu hermano o con tu hermana. Tiene que ver que no estés también peleado o enemistado con tu papá o con tu mamá. O también puede ser con un compañero de la escuela, ya hablando fuera, ¿no?
que tu hogar esté en paz con otros, porque eso refleja el fruto del Espíritu, paz. Ahora, esa paz que tenemos con las personas, podemos decir que es una paz horizontal, ¿verdad? Que tiene que ver con mi relacionarme con todos los que están en mi entorno. Pero para que esa paz pueda funcionar es necesario que haya una paz vertical, que tiene que ver con estar en paz con Dios. Porque no podemos estar en paz con nosotros mismos si no estamos en paz con Dios. Y podemos estar en paz con Dios cuando nuestro pecado es perdonado, cuando nuestro pecado es limpiado. Y la paz, podemos decir que es esa sensación de plenitud. Estoy satisfecho, estoy completo, lo tengo todo. Y cuando digo que lo tengo todo, no significa que es que me sobra de todo, sino que estás completo en Cristo. Luego también tiene que ver con la paciencia, ¿no? Y podemos decir que la paciencia tiene que ver con cuando soportas las pruebas o cuando estás bajo presión y no explotas, no te desesperas, sabes esperar. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está en control. De alguna manera también está relacionado con tu dependencia en Dios, no con tu fe, que ahora vamos a tratar de eso, ¿no? Pero fíjense, todos nosotros en ciertos puntos o ciertos momentos de nuestra vida vamos a soportar pruebas, no vamos a pasar por presión, y la prueba produce ¿qué? Paciencia. Entonces no te sorprendas si pasas por pruebas. De hecho, todos pasamos por pruebas porque es algo que Dios utiliza para forjar o para hacer que crezca nuestra paciencia. Pero a veces cuando pasamos pruebas nos convertimos en personas desesperadas o irritables. La pregunta es, ¿cuánto soportas las pruebas? ¿Te irritas enseguida? ¿Cómo respondes a la presión? ¿Han escuchado o mencionado la frase, es que me hacen enojar? ¿Quién te hace enojar? Aquellos que no saben trabajar, que no saben hacerlo como yo, me hacen enojar. ¿Por qué? Porque no les tengo paciencia. En realidad no te están haciendo enojar ellos, no te están haciendo enojar ellos, te estás enojando tú. Es que me hacen enojar cuando me miran mal. Es que me hacen enojar cuando me critican. Es que me hacen enojar cuando no están de acuerdo conmigo. Siento que algo hierve dentro de mí. Y no sé si escuchaban, ya no recuerdo quién decía, ¿no? Que yo cuando me enojo arranco plumas y muerdo, decía. ¿Se acuerdan de esa frase? Ahí en un cómico mexicano que decía eso. Arrancaba cuando me... Sí, decía la verdad, me enojo, decía. No lo hacían enojar, se enojaba. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no tenemos paciencia nos enojamos. Pero no es porque nos hagan enojar, es porque nos enojamos nosotros, porque tomamos la decisión de hacerlo. Porque ¿saben por qué? Porque en realidad en nosotros hay contienda. Estábamos leyendo hace poco ahí en Santiago, ¿no? Cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Vienen de nuestras pasiones que pelean dentro de nosotros. Si tú no estás en paz contigo mismo, vas a enojarte por todo. Pero no vas a tener paciencia, no vas a tener paciencia para el que llega tarde, pero tampoco vas a tener paciencia para el que llega temprano. No vas a tener paciencia para nadie. ¿Sabes por qué? Porque en realidad tú estás lleno, o más bien vacío, del Espíritu Santo. La otra palabrita, la otra característica es la benignidad. ¿Y qué es esa palabra? ¿Qué es la benignidad? Hasta nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque este es un versículo que aprendemos. ¿Y qué les parece si en lugar de decir benignidad decimos amabilidad? Una manifestación del fruto del Espíritu es que seamos amables. ¡Wow! Sí, eso dice.
pero muchas veces no somos amables. Al contrario, queremos que sean amables con nosotros, eso sí. Pero nosotros parecemos a veces muros infranqueables. ¿Saben qué? A veces la gente no quiere pasar por donde estás tú, porque en lugar de parecer alguien que está abriendo la puerta, parece que es el que está cerrándole la puerta. Está cerrándole la puerta de tu corazón, porque no quieres que nadie trate contigo. Amabilidad. Somos amables de verdad. Tratamos a las personas con respeto, con dignidad, con una sonrisa. Y no es fácil, porque especialmente ser amables con los que son amables con nosotros suele ser fácil, pero con los que no son amables. Fíjense, el otro día iba corriendo y vi ahí uno que iba también corriendo. Y ya me le acerco, y ya le hago, good morning, ahí tratando de ser amable. No sabía yo si se lo merecía o no. Y dice, oh, you almost killed me, me dice que casi se murió, lo mato del susto que le hice pasar, y empieza, y me ve con una cara enojado. Digo, oh, sorry, le digo. Y la verdad que de alguna manera me disculpé, pero también en mi interior sentí que se me acabaron las ganas de ser amable. Así que dije, voy a hacerlo sentir un poquito mal. Y me fui corriendo. Si él iba a 8 minutos la milla, yo me fui a 6:30. Que viera que desaparecía, porque cuando tú vas corriendo y alguien te pasa como rayo, te da un poco de coraje. Entonces dije, pues nada, no quieres compañía, quédate ahí. Y la verdad es que reflexionaba, digo, wow, yo iba a mi paso de por sí, iba yo un poco más rápido que él, pero ya después cuando ya le apreté más, digamos que yo me reviente, pero que, y digo, qué pena, ¿no? ¿Qué pastor va por ahí con esa amabilidad? Pero esas son pruebas que tenemos, que tengo, ¿no? Y ya después regresé por el mismo sitio, digo, si me lo encuentro le voy a decir, lo voy a saludar otra vez con amabilidad. Ya no me lo encontré, así es que ni modo, tener una lección aprendida, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos nosotros con aquellos que no se merecen que les demos nuestra amabilidad? Es necesario aprender a tener dominio propio, pero ya llegaremos ahora a eso, ¿no? Pero eres amable con las personas en el trabajo, con las meseras, con las meseras, eres con las cajeras ahí en el supermercado, porque hay algunos que son muy amables, ¿verdad? Pero otros cuando ya están desesperados, cansados y te tratan mal, ¿no? Y tú no tienes ganas de ser amable con ellos. Pero creo que ahí es donde tenemos el desafío, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de poder mostrar un carácter cristiano. Luego también tenemos la bondad, y eso tiene que ver con uno ser sensible a las necesidades de los demás, ¿no? Una persona bondadosa está atenta a donde hay necesidades y ayuda, que reconoce las necesidades. Ojo, ¿por qué? Porque hay veces que también hay personas que no es que sean bondadosas, es que hay personas que simplemente no saben administrarse, y eso es distinto, ¿no? Pero estamos hablando de la bondad, de cuando hay una necesidad real y que estés tú allí dispuesto, dispuesta para suplirla. Y la otra es la fe, ¿no? Y la fe tiene que ver con confiar en Dios, que tu hogar sea un hogar donde se distingue porque hay confianza en Dios, porque se ora, y cuando se ora se espera que realmente Dios responda. Cuando tú oras, ¿esperas que Dios responda a tu oración o estás orando por cumplir? Como en una ocasión me dijeron, no, es que ya estoy pasando por problemas, pero tú ya sabes cómo es Dios. ¿Ya oraste? Sí, pero ya sabes cómo es Dios. ¿Qué quiso decir con esto? Es que yo oro, pero no espero que Dios responda realmente. Por eso échame la mano tú. Y a veces nosotros somos así. Tenemos fe. O quizá, como decía ahora hace unos momentos en el video que veíamos, ¿no? Somos de los que creemos en Dios, pero en realidad no le creemos a Dios. Cuidado.
La fe tiene que ver con confiar en Dios, con creer en Dios, pero también tiene que ver con ser fieles a Dios. ¿Tu hogar es un hogar fiel a Dios? ¿Tenemos un hogar que es fiel a Dios? Donde se honra a Dios, donde se sirve a Dios. Y si no lo es, ¿qué puedes hacer para que lo sea? Y es necesario el ejemplo. Entonces, en el hogar, y ya tenemos la mansedumbre, ¿no? Y la mansedumbre entendemos que es como el poder bajo control, y el poder bien dirigido, ¿no? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, podemos decir, poder, nos ha dado fuerza, nos ha dado habilidades para hacer muchas cosas. Pero es necesario que ese poder, que esa fuerza esté bien encauzada, bien dirigida. A veces los hogares perdemos fuerza porque no estamos unidos, porque no tenemos una misma meta. No buscamos la gloria de Dios, cada uno busca su propia gloria. Cada uno va por distintos caminos y nos dividimos, ¿no? Entonces es importante que nosotros haya esa mansedumbre, y la mansedumbre sí tiene que ver con que seamos tranquilos, con que seamos calmados, pero tiene que ver con que tú sepas utilizar el poder que Dios te ha dado. Y de la palabra mansedumbre viene la palabra amansar, ¿no? Cuando uno amansa a un caballo, ¿qué es lo que está haciendo? Generalmente los caballos, un caballo que no está amansado, ¿cómo es? Fuerte, ¿sí? Poderoso, pero loco. Es un caballo que se va para acá, se va para allá y nadie lo controla. Ahora, cuando el caballo está amansado, ¿deja de ser fuerte? No, sigue teniendo la misma fuerza, pero ahora está bien encauzada su fuerza, ¿no? Ahora, esa fuerza la utiliza para el bien. Está bien dirigido. Y de alguna manera nosotros debemos ser así, ¿no? Ser guiados por el Señor, para que ese poder que Él nos ha dado sea utilizado bien, para edificación, para bendición, para provecho. Y luego está la templanza, que es el dominio propio. Queremos gobernar mucho, queremos mandar mucho, pero si no nos sabemos mandar a nosotros mismos, no sabemos gobernar nuestro propio cuerpo, estamos fallando. No vamos a poder gobernar, no vamos a poder hacer las cosas bien, mandando a los de fuera, si nosotros no somos capaces de mandarnos a nosotros mismos. ¿Está relacionado con la templanza? Sí, todo esto está relacionado porque proviene de un mismo espíritu. Pero eres una persona espiritual, deberíamos decir. Nuestra casa es un hogar espiritual. ¿Es esa una de las características que se ve? Aquí hay personas que tienen el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, por tanto es un hogar cuya fachada, cuya característica es el fruto del Espíritu Santo. Eso es importante. Y el otro aspecto es el equilibrio entre gracia y verdad. En tu casa hay equilibrio, se practica la gracia y se practica la verdad. ¿Qué es la gracia? La gracia podemos decir que es el poder que Dios nos da para poder andar en obediencia a Él. Fíjense, para poder andar en obediencia a Él, sin la gracia de Dios, lo que hacemos es arrastrarnos. Sin la gracia de Dios estamos caídos. Y la gracia se entiende como el acto de Dios que se agacha y te levanta. Y te da el poder para perdonar, te da el poder para tener compasión, te da el poder también para ser generoso, te da el poder para ser agradecido. Pero ahora vamos a tratar eso, la gracia de Dios y la verdad. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él venía lleno de gracia, nos dice la Biblia que viene lleno de gracia y de verdad, ¿no? Dice, como dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad nos llevan a vivir una vida equilibrada. ¿Es tu hogar, es tu vida equilibrada? Que hay lugar, podemos decir que la gracia mal utilizada nos lleva a
vivir en libertinaje. La gracia mal utilizada nos lleva a vivir sin disciplina, nos lleva a vivir sin corrección, porque a veces nosotros queremos ser todo amor, pero no queremos la parte que tiene que ver con la rectitud, la parte que tiene que ver con la verdad. La verdad da libertad. Y fíjense cómo en el hogar tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad para que cada cual haga lo que desee hacer. Pero cuando no se actúa según la verdad, en una casa no puede, ni siquiera en la casa puede haber libertad. ¿Por qué? Porque si en una casa tú o nosotros no actuamos según la verdad, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que en nuestra casa va a haber libertinaje. Y eso es lo que pasa cuando estamos engañados por la mentira, cuando estamos haciendo el mal, cuando estamos haciendo el pecado, cuando estamos empleando mal las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro propio hogar hay corrupción, se corrompe. Porque es necesario que haya equilibrio. Siempre que se viva en la verdad, en un hogar va a haber libertad. Cuando se viva en el libertinaje, no va a haber libertad. Vamos a querer manifestar la gracia, vamos a querer que se nos manifieste gracia. ¿Cómo? Que estemos siempre perdonando, que estemos siempre recibiendo. Escuchaba hace poco, estaba hablando con una persona de que, pues mire, tienen por desgracia a un hijo que cayó en las drogas, y la verdad que eso es bastante duro. Y el hijo se metió en problemas, le regañaron, se peleó con los padres, se fue de la casa, se volvió a meter problemas allí donde llegó, regresó a la casa, le aceptaron, volvió a seguir con problemas, ahora a pelear incluso con los papás, quería casi pegarle a los propios papás, lo vuelven a echar de la casa. Y él les recrimina diciendo: ustedes se creen mucho, pero ustedes son unos malos padres, porque en lugar de ayudarme, hacen esto y esto y lo otro. Queriendo culpar a los padres porque no les estaban dando lo que él les exigía. Porque él se esperaba que sus padres les mostraran gracia, pero no quería que sus padres les mostraran verdad, que tiene que ver con la corrección. Tú estás en el camino de la mentira, y para poderte restaurar, para poder que tú poder recibir gracias, necesitas recibir la corrección, y necesitas un cambio, necesitas un arrepentimiento. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tendemos a querer solamente que se nos entienda, que se nos perdone, que se nos ayude, pero no queremos que se nos corrija, que se nos discipline, que se nos guíe, que nos requieran responsabilidad. Cuidado, la vida tiene que ser equilibrada, el hogar tiene que estar equilibrado. Sí, queremos ser perdonadores, pero también tenemos que ser de los que llamamos la atención. Y el Señor Jesucristo mantuvo ese equilibrio. El siguiente aspecto, o las formas en que se manifiesta la gracia, podemos decir, que es que necesitamos perdonar, mostrar compasión, mostrar gratitud. Y Dios nos da gracia para eso. Nuestro hogar debe ser, nuestra familia, nuestros hijos, los padres, deberían ser reconocidos porque son personas que perdonan, porque son personas que tienen compasión de los demás, de los necesitados, de los que sufren, porque son personas que son agradecidas por lo poco o por lo mucho que tengan. Y Dios nos da esa gracia para poder
poner eso en práctica. La pregunta es, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿Tú eres agradecido por los papás que tienes? ¿Eres agradecido por los hermanos que tienes? ¿Eres agradecido por los hijos que tienes? ¿Eres agradecido por o agradecida por las hermanas que tienes? ¿Le das gracias a Dios por el hogar que te ha dado? ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. ¿En alguna ocasión te has preguntado, ¿y por qué no me tocó a mí nacer en la casa de mi compañero, en la casa de mi amigo? Porque sus papás a él sí le dan todo lo que quiere. Porque sus papás a él sí lo tratan bien. Porque sí, a él ahí sí es feliz. Y yo aquí me tienen regañándome, me tienen estudiando, me tienen haciendo esto, me tienen lo otro. Porque no me tocó nacer ahí. Y cuando estás comparándote, muchas veces no estás valorando la bendición que tienes de los papás que te dio Dios, de los hermanos que te dio, o de los hijos que te dio, o de las hijas que te dio. Porque a veces también nosotros los papás nos creemos que los que nos tocaron son los peores. Pero levanta los ojos y mira para el vecino y te vas a dar cuenta que también tienen unas fieras. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios para abrir los ojos y para mostrar compasión, para mostrar entendimiento y también reconocer la verdad de que Dios tiene un propósito con cada miembro de la familia que ha puesto en la familia. Tiene un propósito para cada uno de los que estamos ahí, para esa persona de forma individual, pero para toda la familia. ¿Cómo enseñamos carácter? Esa es la pregunta. ¿Cómo le enseñas a las personas a que tengan carácter? Y ya veo que, ¿cómo vamos? ¿Saben qué? Enseñamos carácter, yo creo que con la palabra, y creo que el mejor ejemplo que tenemos de enseñar carácter con la palabra fue el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Recuerdan como el Señor Jesucristo dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no? Fíjense cómo ahí está el Señor Jesucristo instruyéndoles para que su corazón no se cargue de todo aquello que daña o destruye nuestro carácter. Entonces, con la palabra, el Señor Jesucristo les dice, mirad, que significa cuídense. Las palabras son poderosas, pero ¿saben qué? Por desgracia, a veces nosotros nos negamos a hablar, y especialmente los hombres. Yo no sé ustedes, pero a veces nos necesitamos que nos la saquen casi a fuerza, ¿no? Pero es necesaria la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos la ha dado para comunicar, y nos la ha dado para buscar comprensión, para buscar entendimiento, ¿no? Y la siguiente parte que tiene que ver con el ejemplo, también es el Señor Jesucristo nuestro mayor ejemplo, ¿no? De que cómo Él con su proceder nos muestra qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y ahí lo vemos yendo un poco adelante, que hizo, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Aquí el Señor Jesucristo con el ejemplo nos está enseñando a que busquemos dependencia en el Padre, dependencia de Dios. Un hombre, un padre de hogar necesita depender de Dios. Una mujer necesita depender de Dios. Y tiene que mostrarle a sus hijos con el ejemplo de que él o ella dependen de Dios. Que no dependen de su trabajo, no dependen de sus jefes, no dependen de lo que tienen, sino que dependen de Dios. Debemos enseñarle eso con el ejemplo, mostrarlo con nuestro diario vivir, aprendiendo a estar confiados en Él, a pesar de que haya pruebas, a pesar de que haya luchas, a pesar de las dificultades, con el ejemplo. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y para saber lo que Dios quiere, tenemos que orar. También con la palabra nos enseñó Esteban, ¿verdad? Y con el ejemplo también nos enseñó Esteban. Y quisiera leer
en Hechos capítulo 7, versículos, pues desde el 51, ahí está presente, ¿no? Miren lo que tenemos, ahí tenemos a un hombre que se llamaba Esteban. ¿Cuál era el carácter de Esteban? Era un hombre que enseñó, que primero tenía un carácter cristiano, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y la gente, fíjense, Esteban es uno de los diáconos que fue elegido para servir porque estaba lleno del Espíritu Santo, y la gente veía, cuando veían a Esteban decían, él está lleno del Espíritu Santo. Ahora una persona que está llena del Espíritu Santo también tiene que enseñar, tiene que instruir. Él enseña con la palabra a los que se oponen, y la verdad que no lo hace a veces tan suave, con tanta suavidad, ¿no? Les empieza a explicar toda la obra de Dios a través de la historia, ¿no? Pero ya llegados al versículo 51, les habla con dureza. Miren lo que les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, ustedes tienen los oídos bloqueados, les está diciendo. Dice, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, dice, y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, ¿qué decía? ¿Qué invocaba? Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El carácter de un ser humano se fortalece o se manifiesta especialmente en las dificultades. Esteban enseñó carácter con la palabra y enseñó carácter con los hechos. Esteban fue destruido, fue matado, su cuerpo sufrió mucho daño, fue golpeado y derribado, pero su espíritu quedó intacto. No lo enojaron, no lo hicieron que dejara de ver a Cristo, no lo hicieron pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, que tenía un carácter que reflejaba a su Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesucristo. Y ahora Esteban, que lleva la imagen de Cristo sobre su vida, dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Ese era Esteban. La pregunta es, ¿quién eres tú? Cristo es la imagen del Dios invisible, del Dios invisible. La pregunta es, ¿se refleja en tu hogar? ¿Reflejas tú a Cristo Jesús en tu casa? Como padre, como madre, como hijo, como hija. Puede ser también como abuelo, como abuela, como sobrino, como sobrina.
reflejas a Cristo Jesús en tu hogar. ¿Eres tú la imagen de Cristo? ¿Qué es el carácter? El carácter es la imagen misma de aquel o aquello a lo que se representa. Tú y yo se supone que representamos a Cristo. Se supone. ¿Es esa la realidad? ¿Eres tú la imagen de Cristo? ¿Es tu hogar esa fachada que necesita ver todo el mundo que pasa por tu casa? Pidamos a Dios que sea así. Vamos a orar. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por la misericordia que nos tienes, por habernos dado de tu Santo Espíritu, por el fruto que Él produce en nuestra vida, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, que es lleno de gracia y lleno de verdad. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús tú reflejas o revelas tu imagen. Y te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús nos das la posibilidad y la capacidad de reflejar tu imagen. Por favor, Señor, ayúdanos para que nuestro hogar sea un hogar que te refleja a ti. Señor, te necesitamos. Sin ti no podemos, pero contigo es posible. Padre, por favor, guíanos y bendícenos y llénanos de tu Santo Espíritu. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que Dios los bendiga.